Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Oiga, Diego no me contesta hace 24 horas, por favor ayúdeme. No teníamos ese contacto. Muchos colombianos fueron hasta la residencia donde vivía Diego Alejandro, tocaron la puerta, el australiano que vivía allí salía furioso, que no le tocaran más la puerta, que no sabía. Nosotros teníamos la información de que Diego estuvo en ese puente, pues mucha gente iba a buscarlo hasta allá. Muchísima gente pasó y no había rastro de Diego Alejandro, y ellos empezaron a hacer carteles con toda la información de Diego Alejandro, donde lo habían visto por última vez. La lista sería interminable de todos los colombianos que nos ayudaron a nosotros en esta búsqueda incesante. Ningún policía dijo aquí estoy o levantó la mano o de qué colaboramos, no, en ningún momento. Nunca nos pasó por la mente tener que vivir esto en un país tan lejano, o hasta que el amigo de él no lo vaya y lo mire y me llame y me diga que es mi hijo, no lo acepto. Diego Alejandro deja un mensaje muy bonito, y es que la unión sí existe, la solidaridad sí existe, y el amor por el prójimo también existe. Nunca no nos va a alcanzar la vida a nosotros, a la familia de Diego Alejandro, para agradecerle a todos los que hicieron parte de todo este proceso. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. Este es nuestro episodio número 3 que hacemos virtual. Ustedes saben que nosotros preferimos la presencialidad, pero definitivamente hay historias que no nos lo permiten y que nosotros estamos convencidos que vale la pena visibilizar, que vale la pena contarles a ustedes, porque son temas que también nos tocan mucho a nosotros, como la historia del día de hoy, la historia de Diego Alejandro Barón Julio. Nosotros conocimos la historia de Diego porque todavía estamos muy conectados con Australia, hay muchas de las personas de la comunidad que están ahí todo el tiempo compartiendo información, grupos de Facebook, familiares y amigos que están allá, y de pronto empezamos a encontrar noticias de Diego Alejandro que estaba desaparecido en Australia, y nosotros qué está pasando, y lo veíamos, pues nos fuimos adentrando más en esta historia, y por eso hoy está acá con nosotros Yesenia Julio. Yesenia es la tía de Diego Alejandro y está acá para compartirnos esta historia. Nosotros queremos agradecerle mucho a Yesenia por habernos abierto este espacio, sobre todo que la historia de Diego sabemos que es una historia que ha sido muy dolorosa para toda la familia, y valoramos mucho que tú, Yesenia, hayas como abierto la posibilidad para hablar con nosotros de esto. Yesenia está desde el norte de Santander, desde Ocaña, precisamente. Yesenia, muchas gracias por disponerte a eso. Yo sé que es difícil tener esa conversación, pero también creo que va a servir a muchas personas, a muchas familias y jóvenes que también tienen como sueño irse a otro país a estudiar o a trabajar. Entonces, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas noches también a ustedes. Pues les agradezco también el espacio, y como dicen ustedes, son historias que hay que contar porque pues son casos reales, cosas que nunca pensamos que nos iba a pasar, que nos iba a tocar la familia. Me disculpen porque sí es difícil. Entonces, arranquemos, y es bueno contar la historia de Diego Alejandro. Yo te voy a decir algo, Yesenia, y es que nosotros, y te lo decimos como por experiencia personal, a veces hablar de las cosas y saber que lo que uno ya transitó puede ayudarle a otro también es como muy terapéutico. Entonces esperamos que esta conversación no solo nos sirva a nosotros que estamos del otro lado, sino que de pronto también sea como un proceso de catarsis, que yo sé que han estado transitando unos momentos muy difíciles, y uno va como acumulando tantos pensamientos, tantas cosas que se van ahí como quedando, a veces como que abrir la puerta y compartirlo aliviana mucho la situación. Yo creo que para arrancar, Yesenia, cuéntanos, ustedes como familia, ¿cuándo se dieron cuenta que Diego tenía como
estas ganas de salir del país, como la intención de arrancar una vida en otro lado? Mi hermana me dice que él desde los 14 años dijo que él quería salir, que quería conocer. Entonces en 2018 empezaron ellos a averiguar, a ver qué país le llamaba la atención, pero Diego Alejandro se enamoró literalmente de Melbourne, de Australia, y él no hacía sino investigar, leer, sacaba fotos, le mostraba a la mamá dónde se quería ir. Entonces él se enamoró, él literalmente se enamoró de Melbourne. Entonces él se le metió ese día en la cabeza. Hubo pues mi cuñado también le sugería que se fuera a Estados Unidos porque la idea era que él fuera a estudiar inglés. Esa era la idea porque pues el sueño de Diego era ser piloto. Entonces era que tomara sus clases de inglés, pero él decía que no, que Estados Unidos no, que él se quería ir un poco más allá y se enamoró de ese país, de Australia. Yesenia, ahí tengo como dos preguntas. Una es, ¿ustedes son una familia con una historia de migración? ¿O por qué de pronto crees que él tenía como esa idea de salir del país tan arraigada desde tan chiquito? Porque estamos hablando a los 14 años, uno muchas veces está pensando en jugar con los amigos en el colegio y de ahí para allá no ve nada más. Sí, exactamente. No somos una familia de migración. Mis sobrinos han salido a estudiar inglés únicamente, retornan y ya hacen sus carreras acá en Colombia. Te hablo de 2 sobrinos que han salido pero a Estados Unidos. Tengo una sobrina en España, pero ella sí quería emigrar, pero no, nosotros no tenemos tías o hermanas que ya se hayan ido para allá, no. Nosotros somos más bien una familia, somos 9 hermanos, todos estamos acá, mi mamá vive acá. Y la única que salió fue mi sobrina que está en España. Los que te digo que fueron a estudiar inglés ya retornaron, ya están estudiando, ya uno estudió su carrera y la otra está estudiando su carrera. Y Diego pues quería irse para Australia porque le llamó la atención muchísimo Australia. Y eso, pero no somos familia de migración. Cuando uno muchas veces en la familia menciona Australia, pues eso también genera ahí como un vientico frío. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros como colombianos de una u otra forma pues estamos más familiarizados con Estados Unidos, sentimos que está mucho más cerca, pero cuando Diego dice, no, es que es Australia y mi sueño es Australia, ustedes de pronto dijeron, juepucha, ya sin conocer a nadie, tan lejos, que nos sentimos como tan ajenos a Australia, así últimamente haya estado como un poquito más popular, sigue siendo un país muy lejano para nosotros. Exactamente, es muy lejano y cuando nosotros supimos que Diego quería irse a Australia, pues nos pareció súper lejos, pero mi hermana siempre quiso como cumplirle esos sueños a Diego Alejandro. Ella siempre veló por cumplir los sueños, entonces ella no le vio problema, ella no le vio ningún inconveniente, pues gracias a Dios hoy contamos con la tecnología, videollamadas todos los días, entonces no le vio y pues nada, cumplir los sueños a Diego y lo cumplió, porque Melbourne era un sueño para Diego Alejandro. ¿Tu hermana tiene otros hijos, hermanos de Diego, o cómo es la constitución de la familia? Sí, él tiene un hermano mayor, Luis Eduardo, tiene un solo hermano mayor, o sea, mi hermana tenía solamente 2 hijos, Diego, que era el menor, y Luis Eduardo, y ella es madre soltera. Ella es madre soltera, entonces ella sacó a Diego Alejandro, a los 2 los sacó adelante sola, y pues como te digo, la meta de ella era cumplir los sueños a sus hijos. Bueno, viaja Diego Alejandro a Melbourne con 18 años, todo pues dándose como muy bien, ¿cierto? Como muy fácil todo el proceso. Aterriza sin ningún contacto allá, o sea, él no tenía, como muchas veces uno dice, no, pues allá tengo un amigo, tengo un primo, o el amigo del primo del vecino. ¿Ustedes tenían algún contacto que lo iba a recibir o todo fue exclusivamente por medio de la agencia? Todo fue exclusivamente por medio de la agencia. Meta Australia fue la agencia con la que mi hermana hizo todo, el nexo, toda la documentación, todos los papeles. Ellos lo recibieron en Australia. El día que aterrizó en Australia, ellos creo que le dan un desayuno de bienvenida, les ayudan con el tema de la SIM card. Bueno, era el único contacto que teníamos en Australia porque
realmente no teníamos absolutamente nadie, ni un familiar, ni un amigo, un conocido, nada. Ni nadie que le hubiese dicho, oiga, Diego, véngase para acá, que porque acá está, acá lo esperamos, acá lo acomodamos. No, él se fue solito a sus 18 años a cumplir un sueño y pues tenía muchas cosas en mente, muchísimas. Bueno, Yesenia, Diego llega, esos primeros meses pues son de mucha adaptación, ¿cierto? De necesito encontrar dónde voy a vivir, necesito buscar un trabajo, empiezo a asistir a las clases de inglés, me empiezo pues como a enrutar en esta nueva vida y a empezar también como esa rutina en el nuevo lugar. ¿Qué sabían ustedes hasta ese momento de la vida de Diego? ¿Él estaba bien? ¿Le dio muy duro el cambio? ¿Cómo se sentía él en esos primeros meses después de haber llegado a Australia? Diego Alejandro se sentía enamorado, se acomodó súper rápido, logró llegar, no recuerdo bien dónde fue que llegó inicialmente, se acomodó, estudió los primeros meses, 8 meses estudió inglés y él alternaba las clases con trabajos de domiciliarios. Entonces él se adaptó muy fácil y muy rápido, incluso el inglés se le hizo súper fácil. Él, al poquito tiempo ya él hablaba muy bien el inglés porque él acá tenía sus pinitos en Colombia. Él había hecho algunos cursos y pues allá rápidamente dominó el inglés y por esa razón pues podía alternar las dos cosas y empezó a trabajar en domiciliarios. Medio tiempo estudiaba inglés y el otro medio tiempo trabajaba haciendo Uber Eats, que es lo que se hace allá, o alguna de estas aplicaciones pues, de comida, que es lo que hacen la mayoría de los estudiantes latinos cuando llegamos allá, eso, o limpiar oficinas, o bueno. Sí, era más que todo de domiciliarios. Inicialmente fue domiciliario y pues él estaba muy amañado, él estaba súper amañado, le encantaba la ciudad, le encantaba. Y ustedes saben si él tenía como los amigos, porque usualmente cuando uno llega allá lo que primero hace es más amigos colombianos, ¿cierto? Que es como la forma también de uno conseguir trabajo, de que alguien le explique cómo funciona la ciudad, dónde merco, bueno, estas cosas como de la cotidianidad, uno pues hace sus amigos colombianos para que lo ubiquen. Sí. Y con el tiempo pues luego se va haciendo como amigos de otros países del mundo. Sí, exactamente. Él hizo pues, no amigos, pero sí muchas personas así conocidas y pues eran los que los enrutaban y le iban diciendo. Diego era una persona muy carismática, muy noble. Él pues, o sea, era un niño que no, ¿cómo te digo yo? Pues no era problemático para nada, era más bien callado, dócil, porque él era muy dócil. Diego Alejandro era un niño muy dócil y pues yo creo que eso lo ayudó a tener muchos amigos y tenía buenos amigos allá en Australia. Tenía australianos, creo que de la India, como que de México, entonces hizo una gran cantidad de conocidos. ¿Con quién estaba viviendo él, Yesenia? En el momento que pasó todo esto, él vivía con un australiano y creo que con un colombiano. Compartía casa con ellos. Compartía casa con ellos. En ese tiempo que Diego estuvo en Australia, que fue más o menos, él se fue a hacer sus estudios, 8 meses de inglés, luego extendió su visa, ya ahí lo acogió la COVID visa para ese momento. En total fue un poco más de 1 año y medio que él estuvo en Australia. Durante ese tiempo él tenía como contacto con ustedes permanente, de pronto algo que lo aquejara. Muchas veces nosotros acá en No Hay Banderas en Marte, Yesenia, hablamos de todo lo que tiene que ver con la migración. Y ¿qué pasa muchas veces? Yo te voy a ser como muy sincera, y es que uno muchas veces se va y está pasando situaciones muy difíciles en otro lado, porque la adaptación es difícil, porque el idioma, porque económicamente acomodarse toma un tiempo, pero uno no quiere preocupar la familia acá. ¿Cierto? Uno dice, pues, ¿para qué yo voy a llamar a mi mamá o a mi tía a darles problemas si ellos allá no me pueden ayudar a solucionar? Entonces, uno muchas veces empieza a guardar y a guardar y a acumular. ¿Ustedes de pronto en algún momento sintieron que él estaba como preocupado por algo de pronto lo estaba agobiando, o para ustedes fue como él estaba viviendo su momento en Australia y disfrutando? No, él no, pues no lo manifestó en ningún momento que estuviera pasando por algún momento crítico o demás, no.
Él al contrario, él siempre llamaba a su mamá y siempre estaba feliz de estar allá y más bien le metía ganas, todos los días le metía ganas, ya iba a hacer una cosa, iba a hacer la otra. Incluso últimamente ya había cambiado como de trabajo, hizo muy buena amistad con un muchacho colombiano de Medellín, hizo muy buena amistad y estaba trabajando en entrega de colchones, camas y demás. Y lo quería muchísimo porque lo que te digo, él incluso era el puente de su amigo con la fábrica donde hacían las encomiendas estas, porque él dominaba muy bien el inglés, lo dominaba más que el mismo muchacho con el que trabajaba. Entonces, no, él más bien, uno ve los videos de Diego Alejandro, todo el tiempo estaba feliz, él le mandaba muchos videos a mi mamá porque tenía muy buena comunicación con mi mamá, le decía la nona. Entonces él le hacía video, le hacía videollamadas, le mostraba por dónde pasaba, qué hacía. Era una comunicación continua, donde nunca él demostró de pronto que estuviera aburrido, que sé qué. La mamá le dijo, ya hijo, devuélvase, venga, estudia la carrera. Estaban averiguando lo que les comento, el sueño de Diego era ser piloto, ya se estaba averiguando para que él empezara su carrera. Y él decía, no, espéreme, todavía no, ya, yo en el 2025 me devuelvo. Esa era como la idea de él de volverse en el 2025. Llega mitad del 2024, eso fue más o menos en julio del 2024, que es cuando nosotros empezamos a ver como estas imágenes en redes sociales. Se busca colombiano desaparecido, se busca Diego Alejandro Barón, y yo lo veía de forma muy repetitiva. Y le digo a Alejo, mira, ¿qué estará pasando? ¿Por qué empezaron ustedes a hacer esto? ¿Qué pasó? O sea, yo te cuento como desde el lado de nosotros, cómo lo vimos. Ustedes en ese momento, ¿en qué situación estaban? ¿Cómo les llegó la información? ¿Un amigo los llamó? ¿Qué pasó? Ok. Digamos que el triste momento que pasamos con Diego Alejandro comenzó el 13 de julio. Eran las 9 de la noche Australia. Él llama a su mamá, a mi hermana, y le dice, mami, me siento muy mal, no sé qué comí, no sé qué tengo. Y mi hermana dice que lo sintió muy agitado, muy, muy agitado. Y le decía, mami, no sé qué tengo, no sé qué tengo. Él incluso alcanzó a llamar a mi otro sobrino y le dice, Juan, estoy muy mal. O sea, él no era capaz de decir qué sentía, pero ellos lo sintieron muy agitado. A Diego Alejandro estaba muy agitado. Pero lastimosamente se corta la comunicación. Se cortó la comunicación ese 13 de julio a las 9 de la noche en Australia. Y mi hermana, pues la última comunicación que tuvo con mi hermana, se apagó el teléfono y ella, ¿qué dijo mi hermana? Se le apagó el teléfono, espero a que se le prenda el teléfono. O sea, en ningún momento pensamos absolutamente nada mal. Ella espera, al día siguiente, Diego todavía no se comunica, no ha mirado el celular, o sea, sola se veía la última conexión de Diego, y ella pues dice, no, de pronto está durmiendo, esperemos a que se levante. Y pues como tenemos una diferencia horaria tan grande, es muy difícil. En Australia están durmiendo y nosotros acá estamos despiertos, o viceversa. Llega el día domingo, acá en Colombia, creo que era el 14 o el 15, no recuerdo muy bien la fecha. Llega el día domingo y yo me enteré que Diego Alejandro no se comunicaba hacía 24 horas. Entonces, ¿qué hice yo? Le digo yo a mi hermana, a Diego hay que empezarlo a buscar porque hoy día un muchacho joven no deja de mirar su celular. O sea, un muchacho joven hoy día que se desaparezca 24 horas es sospechoso y es muy raro. Y entonces yo dije, no, lo empezamos a buscar ya porque a Diego lo tenemos que encontrar. Le decía yo a mis hermanas, nosotros somos 5 mujeres, 4 varones. Entonces yo le digo a mis hermanas, una que vive en Bogotá, le digo yo, pongámonos a buscar a Diego ya. Yo soy creyente de que la tecnología llegó para ayudarnos en muchas cosas. Entonces, ¿qué hice? Se me ocurrió buscar todos los grupos de Melbourne en Australia y empezar a replicar la información de Diego. A replicarlo. Y mi hermana también desde Bogotá empezó a buscar otros grupos. Entonces, entre las dos nos pusimos y ayudar a pedir a que nos ayudaran a compartir y a buscarlo. Entonces, así fue como nos enteramos de que Diego, no sabíamos de Diego, no teníamos información de Diego.
empiezan ustedes como a difundir esta información, en algún momento acuden a la policía, ya cuando dicen, bueno, siguen pasando las horas, necesitamos dejar de hacerlo nosotros y que de pronto alguna institución ya nos ayude, hacen como ese contacto o todo lo empiezan a hacer por el lado de ustedes. Antes de que nosotros tomáramos la vocería, mi hermana y yo, mi hermana una que vive en Bogotá, no Ani, la mamá de Diego. Antes de que tomáramos la vocería, Ani ya había hecho unas gestiones internas. Había enviado correos a Victoria, creo que se llama la policía de Australia. Sí, es el estado donde está Melbourne. Ella había enviado unos correos allá pidiendo ayuda, por favor, mi hijo tiene 24 horas que no aparece, no sé qué. Bueno, ella rogándoles de que por favor le ayudaran. Mandó otros correos a otras partes, no recuerdo muy bien cuáles fueron, pero sí ella buscó la ayuda de la policía australiana. Lastimosamente no hubo respuesta, porque no hubo, y una de las respuestas que ella obtuvo de la policía australiana fue: diríjase a tal correo. La verdad, cuando yo vi esos correos, cuando mi hermana me los mostró, le da a uno mucha impotencia. Porque, hombre, es un ser humano que está desaparecido, es una mamá que pide, porque ella imploraba que le ayudaran. Y no, diríjase a tal correo. Entonces no me pareció, pero mi hermana sí lo hizo. Mi hermana sí pidió, sí buscó esas ayudas. Yo, después fue ella, el día que yo le dije, mándame la información de Diego, dónde vive, todo, para yo empezar a hacer la búsqueda. Ahí fue cuando ella me dijo, mira, yo mandé estos correos, no sé qué, pero pues no hubo ninguna ayuda, Entonces, por eso tomamos la decisión de empezar a replicar la información de la desaparición de Diego. Y de pronto intentaron contactar la agencia con la que se fue Diego, o el colegio donde estaba estudiando, como un tipo de institución. La agencia, sí, mi hermana hizo contacto con ellos, pero creo que, digamos que una de las personas que le ayudó a mi hermana con este tema estaba en un tema médico y demás, entonces tampoco hubo así como mucho apoyo, ¿no? Y entonces ustedes, Yesenia, en ese momento, ¿qué hacen? Porque digamos que si uno no tiene una entidad que lo respalde, estamos supremamente lejos, no hablamos el idioma. No tenemos visa. No, y aparte de eso, ustedes tampoco tenían como contacto con alguien que dijera, no, es que tenemos un familiar. O sea, no había tampoco una persona ya a la que ustedes pudieran como decirle, vaya y toque, o sea, nada. Entonces, simplemente lo de Facebook, estos movimientos que ustedes hicieron y cómo empieza como avanzar la cosa. Ok, entonces nosotros empezamos a replicar la información por todos los grupos de colombianos en Melbourne y ahí pasaron muchísimas cosas. Acá, digamos, voy a hacer un paréntesis. Cuando las personas migran, y eso es un consejo, cuando las personas migran, nosotros como mamás, como familiares, como todo, deberíamos por regla general tener los 5 contactos de las personas más cercanas a ti, a la persona que migra, a la persona que está afuera. ¿Por qué nos pasó con Diego? Pues no teníamos un contacto, teníamos la dirección donde vivía, sabíamos de pronto con quién vivía, pero no teníamos un número de teléfono a quién llamar y a quién acudir en ese momento de que, oiga, Diego no me contesta hace 24 horas, por favor ayúdeme. No teníamos ese contacto. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros empezamos con todo este tema de replicar la información. Muchísima gente se apersonó del tema, muchos colombianos fueron hasta la residencia donde vivía Diego Alejandro, tocaron la puerta, el australiano que vivía allí salía furioso, que no le tocaran más la puerta, que no sabía, o sea, bueno, la verdad la situación fue bastante molesta, pero no dejaban de insistir. Los colombianos que estaban allá ayudándonos a nosotros no dejaron de insistir en ningún momento, dejaban notas debajo la puerta de la residencia donde vivía Diego, por favor llama a tu mamá, colocaban el número de la mamá. Muchos se quedaban afuera en lo que le llamamos acá en Colombia andén, se quedaban ahí en el andén a esperar a ver si Diego llegaba para podernos avisar a nosotros. Nos llegaban cantidad de mensajes por Messenger, o sea, la ayuda fue muchísima. Ese fue el primer día de la búsqueda y ese fue el día que creo que jugaba Colombia. Uh-huh. Y nosotras pegadas al teléfono por cualquier información de Diego.
Y así trascendió, creo que el domingo y el lunes, en una búsqueda incesante y una zozobra porque pues, no sabíamos absolutamente nada de Diego, nada. En medio de todo esto aparece el amigo de Diego, la esposa de él, le dice, oye, Diego está desaparecido. ¿Cómo así que Diego está desaparecido? Y él nos contacta a nosotros. Perdón, Yesenia, ese es el amigo que hacía Como los acarreos con él. Sí, ese. Uh-huh. Listo. Ese. Entonces, él también empieza en la búsqueda de Diego, empieza ya con el círculo de amigos de Diego, porque ya eran más conocidos, ya ellos sí tenían como su grupito. Y pues nosotros teníamos la información de que Diego estuvo en ese puente, es que no recuerdo el río, no recuerdo el río. Teníamos la información porque él sí le alcanzó a decir a mi sobrino que él estaba en ese puente, que estaba ahí. Pues mucha gente iba a buscarlo hasta allá. Muchísima gente pasó y no había rastro de Diego Alejandro porque no teníamos rastro de Diego Alejandro. Yesenia, ustedes en ese momento, ¿qué pensaban? O sea, que de pronto se había ido para una fiesta, como un joven que de pronto se fue y se emborrachó, o sea, lo robaron. Ustedes en ese momento, como repartiendo toda esa información y después de hablar con los amigos, como qué ideas se iban haciendo también en la cabeza. Nosotros pensamos, la verdad, sinceramente como familia pensamos, bueno, a Diego de pronto le dio algo y lo internaron en un hospital. Y esa era nuestra esperanza, literalmente esa era nuestra esperanza, porque Diego no era un niño fiestero, no era fiestero de que amaneciera en otro lado, no, él no era así. Entonces la esperanza de nosotros era haberlo encontrado en un hospital de pronto que estuviera pues sin documentos. Y a raíz de eso también se armaron grupos de WhatsApp con muchos colombianos allá en Australia, donde se dividieron. Unos iban a unos hospitales, otros iban a otros hospitales, o sea, se hacían barridos de hospitales donde pues tampoco conseguíamos información de Diego Alejandro. Listo, y volvamos como a la parte del puente, o sea, la última llamada él la hizo desde ese puente y por eso era que los colombianos iban a buscarlo constantemente a ver si lo encontraban por ahí. Exactamente. Uh-huh. Y como esa era la última ubicación que nosotros dábamos y pasamos fotos, porque teníamos fotos de más o menos cómo era el puente. Es que no recuerdo cómo se llama el río. Es un río que pasa por toda la mitad de Melbourne. Es un río, incluso yo estuve investigando y es un río como muy quieto. Entonces, y sí, mucha gente, o sea, y todos decían, mira, ya fuimos allá, no hay rastro de él, ya fuimos en la casa, no hay nada, fuimos a tal hospital, no encontramos nada. No, es que, o sea, la zozobra que nosotros vivimos esos días. Para ese momento habían pasado ya desde la llamada más de 48 horas. Sí, claro, eso fue, pasó el sábado, pasó el domingo y el lunes. Ya llevábamos 3 días en la búsqueda de Diego Alejandro. Y ningún hospital daba razón. Digamos que nos pasaron muchas cosas en medio de toda esta tragedia, fueron muchas cosas que hay que destacar. Muchos colombianos se pusieron la camiseta en la búsqueda de Diego Alejandro. Y lo tengo que decir, Diego Armando Duque, él se puso el 10, él se puso el 10, la camiseta de Diego. Y él ¿qué hizo? Él me escribió un mensaje por Messenger, me dijo, hola, ¿cómo estás? Mira, yo soy colombiano, si quieres mañana te ayudo, o sea, el lunes. Mañana te ayudo, no tengo trabajo y yo te ayudo en la búsqueda de tu familiar. Yo dije, listo, perfecto. Llegó el lunes y yo, hola Diego, ¿cómo estás? Mira, ayúdame. Entonces me dice, listo, mándame la foto. Y ellos empezaron a hacer carteles con toda la información de Diego Alejandro, donde lo habían visto por última vez, donde nos podían contactar. Y ellos alcanzaron a pegar carteles en los postes, en portones, o sea, por toda la zona donde Diego desapareció. Y, o sea, eso fue muy bonito porque, o sea, es impresionante la humanidad y la calidad de la gente que nos ayudó a nosotros en este proceso. Me imagino que muchos, incluso sin conocer a Diego, nosotros mencionamos mucho que a veces las comunidades que se van formando, Yesenia, en estos países, pues también ahí se desarrolla una solidaridad muy grande porque uno sabe que todos estamos lejos de casa. Y así como el proceso migratorio es muy difícil para quien lo está viviendo, pues para las familias también, porque en este caso ustedes transitando esta situación tan dolorosa, tan incierta hasta ese momento y completamente solos acá,
Entonces yo creo que es muy bonito también ver que se genera también esta solidaridad pues entre colombianos, entre las comunidades que se van formando en estos países, porque de verdad que si hay situaciones que son difíciles en el país de uno, pues estando lejos es como multiplicarlas por 100. Así es, exactamente, pero sí, nosotros contamos con muchísima gente, o sea, con muchísima, o sea, la lista sería interminable de todos los colombianos que nos ayudaron a nosotros en esta búsqueda incesante que hicimos por Diego Alejandro. Y hasta ese momento la policía ni se inmutó. Nada, nosotros nadie, ningún policía dijo aquí estoy o levantó la mano o que colaboramos, no, en ningún momento, todo fue a punta de nosotros acá en Colombia y todos los colombianos que nos ayudaron allá en Australia. Y temas como consulares, en algún momento tocaron la puerta, alguien del gobierno que le montara presión a la policía en Australia. Hasta ese momento nadie aparecía. No, nadie aparecía, nadie. Acá nos ayudó, fue una persona, Alma Hernández. Ella se contactó con mi hermana y le dijo, mira, hay un señor que te puede ayudar con la búsqueda, contáctalo. Bueno, entonces lo contactamos y él empezó también a ayudarnos con la búsqueda y eso. Pero no más, nadie más. O sea, mucha gente sí nos colaboró, pero ahí sí, como dice, de a pie. Todos colombianos de a pie, puestos con la camiseta puesta de Diego Alejandro, varón Julio, buscándolo. Y pues así continuamos hasta el día martes. Bueno, ¿qué pasa, Yesenia, ese día martes? Ese día martes, como les estoy comentando, había un grupo de WhatsApp donde nos comunicábamos, donde estábamos todos buscando a Diego. Nos dicen, bueno, hay una información, está pendiente por definir o por comentar efectivamente o por confirmar. Pasó así, tipo 2 de la mañana de ese día martes, el consulado llama a mi hermana y le dice que pues habían encontrado un muchacho, un colombiano de 20 años en el río y que le habían tomado las huellas dactilares y que era Diego Alejandro Varón. Pues ahí se nos parte a nosotros la vida en dos. Se nos parte la vida porque pues nunca nos pasó por la mente tener que vivir esto en un país tan lejano. Y pues imagínate, nosotros acá, él allá, ya teníamos confirmada la identidad de Diego Alejandro fallecido. Entonces, de alguna manera algo baja porque lo encontramos. No lo encontramos como obviamente estábamos esperando, pero ya había algo, había un indicio. Y no esta zozobra y esta desesperación que teníamos. Entonces, mi hermana pues dice, ok, pero hasta que el amigo de él no lo vaya y lo mire y me llame y me diga que es mi hijo, no lo acepto. Entonces pasamos todo ese día martes esperando pues por la diferencia horaria, todo el día martes a que el amigo fuera, Sebastián, hasta que Sebastián fuera y reconociera el cuerpo de Diego Alejandro. Fue otro proceso porque ya ellos habían identificado el cuerpo de Diego, las palabras de la policía, porque yo escuché la conversación de la policía con el traductor que le pusieron a mi hermana. Las palabras de la policía era, no, ya, Diego Alejandro y ya le tomamos las huellas y no sé qué. Entonces mi hermana, oiga, yo por favor como mamá les pido que dejen entrar a su amigo y que él lo reconozca por mi tranquilidad, por mí. O sea, ella les decía, pónganse en mis zapatos y los australianos eran, no, ya se reconoció y ya es Diego Alejandro y no vamos a dejar entrar a nadie y no sé qué. Entonces yo le decía a mi hermana, nada, pídeles que por favor te dejen entrar a Sebastián. Fue tanto lo que nos tocó rogar que por fin dejaron entrar a Sebastián. Creo que se llama Coroners, algo donde están ellos, Coroners, algo así es, donde guardan a las personas fallecidas. Como lo que llamamos acá la morgue, pues, con la traducción, en realidad ni siquiera sé cuál es la palabra. Y allá Sebastián entró ese martes, eran acá como las 7 de la noche, allá eran como 10 de la mañana, 11 de la mañana, si no estoy mal. Y efectivamente, él entra y confirma que es la persona que van a encontrar a Diego Alejandro.
Yesenia, ¿y qué información da la policía? ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Se intoxicó? ¿Qué pasó? La primera versión era que la muerte, así como decía, no era sospechosa, y no más. Esta es la hora, que hoy estamos a, ¿qué? A 18 de septiembre, y aún no tenemos el informe oficial. No lo tenemos. No lo tenemos. Nosotros como familia, a raíz de lo que Diego, que se sentía como sofocado y eso, pues nosotros creemos que de pronto fue algo del corazón y en el puente donde estaba parece que ahí no había como barreras y no hay nada. Él aparentemente se pudo haber caído. Diego sabía nadar, porque Diego sabía nadar. Entonces él tendría que estar muy mal para él no defenderse en el agua. Y a él lo encontraron flotando en el río. Y nosotros ni idea. ¿Y qué pasó en el lapso del 13 de julio? 9 de la noche al domingo 14, 9 de la mañana, hicieron el levantamiento. Él no duró mucho tiempo. Entonces dice, por eso era que cuando la gente iba al río, no había nada. Ya lo encontraron muy rápido, pero no dieron ninguna información. Muy rápido. Hubo una noticia por ahí, pero esa noticia no me acuerdo cuándo salió, si salió a los 2 días o no recuerdo, porque sí hubo una noticia que decía que se había encontrado un colombiano de 20 años aproximadamente en tal río. Y salió otra noticia de otra señora que hubo 2 casos que no tienen nada que ver. Hubo 2 casos, una señora que también han encontrado como envuelta o algo así, pero pues nosotros vinimos a ver esas noticias después cuando ya empezaron como a viralizarlas y esto por Facebook. Todo esto fue por Facebook. Yesenia, yo me imagino que en ese momento uno tiene 1.000.000 de preguntas, porque para uno que está transitando el dolor, pues que le digan sí, lo encontramos, pero uno quiere saber más. A él le hicieron autopsia. ¿Qué decían las autoridades después de que listo, ustedes ya confirmaron, este es el cuerpo de Diego Alejandro? ¿Qué se viene después de eso y qué información le entregan las autoridades a ustedes? Solamente nos entregan un documento con un certificado de función y también de como permiso, no, autorización de salida del país. Donde dice que está pendiente por confirmar las causas de la muerte y pues a mi hermana recibe un correo donde dice que a finales de agosto, a principios de septiembre llegaría la necropsia, cosa que aún no ha llegado. O sea que hasta este momento ustedes tampoco tienen detalles exactos de qué fue lo que ocurrió. Exactamente. En este momento nosotros aún no sabemos cuál fue la causa de fallecimiento de Diego Alejandro. Nosotros presumimos, pero no podemos decir nada hasta que no tengamos un documento que nos certifique que pudo haber sido algo como un paro cardíaco. ¿En algún momento ustedes intentaron viajar? Como decir, que nos den una visa, esas de emergencia, vamos a intentar ir a ver, o eso en ningún momento lo consintieron? Se consintió en el momento de que si Diego Alejandro lo ubicáramos en un hospital, de pronto que necesitara ayuda de la mamá, sí lo pensamos. Sí dijimos, si Diego Alejandro está en un hospital y hay que viajar, mi hermana viajaría. Sí se pensó. Listo. Después de esa noticia hay una realidad que es muy terrible para todos los migrantes y es el cuerpo, ¿cierto? La repatriación. La repatriación, y es empezar ese proceso desde el país más lejano del mundo con los costos que eso trae, toda la logística, en otro idioma, el tiempo que hay que dedicarle a eso, paralelo a eso, pasando el duelo y el dolor que trae la muerte de un ser querido. ¿Qué empezó después de eso para ustedes? Empieza la parte dolorosa esta de la repatriación del cuerpo de Diego Alejandro. En principio mi hermana siempre quiso traer el cuerpo, no las cenizas. Ella quería a su hijo acá completo. Entonces empezamos este tema de la recaudación de fondos. Y pues alguien nos está, digamos, asesorando que bueno, más o menos cuánto vale la repatriación de Diego Alejandro. Diego Armando Duque, como les digo nuevamente, y a Diego yo le tengo que dar las gracias inmensas porque ese hombre fue un ángel de nosotros allá en Australia. Perdón, Yesenia, Diego apareció de la nada.
Diego apareció de la nada. De la nada. Un día, el día que jugó Colombia, dijo, me escribió un mensaje por Messenger, mañana te ayudo porque no, creo que no tenía trabajo o algo así. Y al otro día, el lunes, yo, Diego, por favor, necesito ayuda. Y de ahí empezó la historia con Diego Armando Duque. Ok. Entonces, Diego abre el tema del Gran Fondo con autorización de nosotros para hacer la recaudación de los fondos para poder traer a Diego Alejandro. Y se desborda este tema de Facebook. Se desborda porque empezamos a recibir insultos, a recibir que nosotros éramos estafadores, que nos habíamos inventado la muerte de Diego Alejandro, que no había una noticia de Diego Alejandro que confirmara que lo que nosotros estábamos haciendo sí era para esa causa. Y efectivamente, pues es lo que les decía, no sé cuándo salió la noticia, si a los 2 días o la noticia se demoró como un poquito en salir y explotan las redes sociales porque pues obviamente mucha gente tratándonos horrible de nosotros con el duelo, con el tema de la repatriación, todo este tema de las redes sociales que nosotros decíamos ya no más, pero teníamos que continuar porque nosotros necesitábamos darle el descanso a Diego Alejandro aquí en Colombia. Entonces esa también fue una de las partes más difíciles, pero lo logramos recaudarlo en menor tiempo posible porque fue una recaudación así, flash. Y tuvimos pues la ayuda de muchísima gente, así como unos nos lanzaron piedras, otros estaban puestos con la camiseta de Diego Alejandro y lo logramos, lo tenemos aquí en Colombia descansando acá en Ocaña Norte de Santander. Yesenia, ¿cuánto cuesta la repatriación de un cuerpo desde Australia? Según nuestras cuentas, como unos 70 millones de pesos. ¿Cómo es ese proceso? O sea, en ese momento, listo, hay que tomar la decisión, lo van a repatriar, no lo van a repatriar. Ustedes dicen, vamos a, pues, dennos tiempo, me imagino, dennos tiempo que vamos a recoger el dinero, pero ¿a quién se le paga ese dinero? ¿Quiénes están involucrados ahí? ¿Cómo es ese proceso? Hay una persona, Jairo, no me acuerdo el apellido, él creo que ya ha hecho varias repatriaciones, no es la primera que hace, ha hecho muchas. Entonces, él se apersonó del tema con nosotros. Diego Armando hizo los trámites con las funerarias, pues obviamente el tema del arreglo del cuerpo, de el cajón, que tiene que ser especial porque pues tiene que cumplir con las normas de ese país. Entonces Diego Armando se apersonó al tema, él habló con la gente de la funeraria, él compró los tiquetes del viaje del cuerpo de Diego Alejandro aquí a Colombia, porque hacen como una escala en Canberra, algo así. Sí. Entonces tenía que hacer la compra de esos vuelos, de esos tiquetes. Diego Armando se encargó de todo ese tema ya en Australia y con esta otra persona, con Jairo, también se coordinó el tema de la llegada del cuerpo al aeropuerto acá en Colombia y el traslado ya del cuerpo de Diego acá a Ocaña Norte de Santander. Pero pues tuvimos la ayuda de mucha gente que, lo que te digo, se apersonó del tema y nos ayudó con todos los trámites allá en Australia. Por esa razón nadie tuvo que viajar, porque pues tuvimos mucha ayuda allá en Australia con absolutamente todo, con trámites, con compra de etiquetes, con todo, porque pues nosotros, y te lo digo literalmente, primera vez que nos pasa, no teníamos ni idea cómo era este proceso y pues gracias a Dios se nos presentaron muchas personas que levantaron la mano y dijeron, aquí estamos, les vamos a ayudar y el proceso fue, gracias a Dios, mucho más fácil y más llevadero. ¿Cuántos días se demoraron recogiendo el dinero? Y una vez pagaron, ¿cuántos días se demora el cuerpo en llegar acá a Colombia? Diego fallece el 13 de julio y todo este proceso de documentos, del arreglo del cuerpo, casi el mes. El cuerpo de Diego Alejandro aterrizó aquí en Colombia el 6 de agosto. El 6 de agosto. Entonces siempre se demora mucho. Entre trámites, arreglo del cuerpo, compra de etiquetes, vuelos, porque tiene que ser un vuelo específico de donde él sale, y se demoró casi el mes.
el 6 de agosto llegó a Ocaña, o llega a Bogotá, o... El 6 de agosto llega a Ocaña. Él llegó el 5 de agosto en la noche, creo que era un domingo o lunes, no recuerdo. Llega el 5 en la noche al aeropuerto de Bogotá, y de ahí en una carroza fúnebre hacen el traslado hasta Castocaña, y son más o menos 12 horas. Él llega acá a Ocaña, llega a las 10 de la mañana aproximadamente, llega al cuerpo de Diego acá a Ocaña. Me impacta un poco el tema de lo que nos comentas de las redes sociales, de la gente atacándolos, que seguramente fue más gente la que se puso la camiseta, como tú dices, que ayudó, que aportó económicamente, que se fue a buscar, que hicieron barridos seguramente por todo Melbourne, y unos cuantos que hacen mucho ruido, ¿cierto? Como con esos mensajes tan terribles. Yo entiendo que si estas GoFundMe, como este tipo de recolectas que se han hecho, resulta mucho vivaracho y hay gente prevenida. Pero sí creo que antes de lanzar un juicio. lanzar un juicio de estos tan delicado, en un momento tan delicado para alguien, la gente sí debería tener un poquito de tacto y no dejar que se le calienten los dedos antes de empezar a escribir comentarios, que desafortunadamente es en gran parte lo que se han convertido las redes. Yo hago hincapié en eso, seguramente fueron unos pocos, lo que pasa es que esos pocos generan una bulla terrible. Exactamente. La versión en realidad tuya, y has hecho mucho hincapié en eso, es que los colombianos sí se solidarizaron y casi que fue los colombianos de a pie, la gente que está en Melbourne, la que en realidad casi que trajeron el cuerpo de Diego Alejandro hasta Ocaña. Así es. Fueron muchísimos los colombianos que nos ayudaron desde el día cero, desde que empezó a correr en las horas de la desaparición de Diego Alejandro. Fueron muchísimos los colombianos que se solidarizaron con nosotros. No conocemos a ni una sola persona de la que nos colaboró, personalmente a ninguno. Todos fueron por chat, todos fueron por Messenger, todo fue por Facebook. Y a nosotros se nos reventaban los mensajes por todos estos medios de la gente que nos quería ayudar, de la gente que quería estar con nosotros, que nos apoyaba, que se pusieron la camiseta, que se pusieron los zapatos, se pusieron en el lugar de nosotros. Muchas mamás que decían, yo tengo a mi hijo allá, por favor ayudemos. Muchos que están allá, que incluso muchos mensajes bonitos recibimos también, donde decían, oigan, Diego Alejandro, donde quiera que esté, tiene que estar orgulloso de ustedes porque ustedes hicieron lo imposible por devolverlo. Entonces, así como yo, la verdad fue más lo bueno que lo malo de toda esta situación de Diego Alejandro. Yesenia, ¿cómo están ustedes en este momento? ¿Cómo está tu hermana? ¿Ha ido el tiempo también como alivianando un poquito las cargas? ¿O sienten que todavía está como esto abierto, esperando el documento? Sí, hay que cerrar y uno cierra de pronto que nos digan qué pasó, porque hasta que no sepamos qué pasó, pues uno no va a quedar tranquilo tampoco. Entonces ese capítulo hay que cerrarlo, digamos que esa parte de Australia hay que cerrarla con ese documento. Mi hermana está, digamos que tranquila, y lo que te digo, ella le cumplió muchos años a Diego Alejandro y ella se siente tranquila porque ella hizo feliz a su hijo aquí en la tierra y pues no, obviamente ella tiene sus momentos de angustia, sus bajonazos, es normal, porque pues Diego es la primera persona que se nos va de nuestro círculo más cercano. Nosotros ni en el COVID, ni nada de eso parecido, habíamos tenido una pérdida. Y pues, es la primera persona que se nos va. Es el primer sobrino que se nos va y nos dio muy duro. A toda la familia esto nos pegó bastante. Y más todo esto de la desaparición, la repatriación, todo fue un conjunto de emociones demasiado fuertes que vivimos con Diego Alejandro. Diego Alejandro deja un mensaje muy bonito y es que la unión sí existe, la solidaridad sí existe y el amor por el prójimo también existe.
y tengo que agradecerle muchísimo, muchísimo a todos los colombianos que están en Melbourne, a todos los colombianos que nos ayudaron desde acá, desde Colombia, porque como eso se viralizó tantísimo, fueron muchas las personas que nos ayudaron, muchísimos amigos, familia, desconocidos, o sea, esto fue muy grande para nosotros y donde quiera que esté Diego Alejandro también me imagino que está agradecido de que lo ayudamos a que regresara a su tierra. Si tuvieras que darle un consejo a una mamá que está apoyando a su hijo a cumplir el sueño en otro país, o incluso a los jóvenes que están con ganas de irse, ¿qué les dirías? Sí, ellos deben salir, ellos deben conocer, pero no los dejemos ir tan pequeños. 18 años todavía les falta. 18 años todavía les falta bastante. Para mí, personalmente te lo digo, yo quisiera que mi hijo hiciera una carrera acá en Colombia y ya cuando él sea un poquito más maduro, si quiere viajar, viaje, si quiere conocer, conozca. Pero hay que dejarlos madurar un poquito. A ellos hay que dejarlos madurar un poquitico más. Pues lo siento porque es que yo siento que Diego se fue como muy pequeño. La migración tiene que ser difícil. Diego estaba bien, estaba tranquilo, estaba feliz, estaba cumpliendo su sueño, pero de todas maneras hay que dejarlos madurar un poquito más. Obviamente hay gente que bueno, piensa diferente, pero... Y consejo número 1 es que sepamos con quién están nuestros seres queridos allá en otro país, conozcamos el círculo de ellos, el círculo cerrado, 5 amigos, o sea, con quién están, con quién viven. ¿Para qué? Para un momento de esto saber a quién llamar y a quién acudir, a quién decirle, oiga, ayúdeme a buscarlo, o de primera mano, o sea, en el momento que no supimos de nuestro familiar a quién acudir y que las cosas de pronto se hagan diferente o el desenlace hubiese sido diferente. Desde que ya, bueno, deciden que van a repatriar el cuerpo, tampoco aparece ni las autoridades en Australia, ni la prensa, nadie como desde el país donde Diego Alejandro estaba cuando le ocurrió esto, a darles la mano a ustedes de alguna forma. No, hasta el momento absolutamente nadie, nadie. Incluso, mira, me pasó algo muy curioso y en la desaparición yo tuve el contacto de alguien de un canal colombiano y lo llamé, le escribí, le dije, por favor, ayúdame. Tengo a mi sobrino desaparecido en Australia, necesito que esto pase por los canales nacionales y pues si lo ven allá también que nos ayuden. Y simplemente, ok, sí, después te llamo o algo y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Nosotros buscamos todos los medios, todos los medios para poder localizar a Diego Alejandro. Y en cuanto a autoridades, no, ninguna. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque a veces nosotros somos muy críticos también con las cosas de nosotros. Y si hubiera sido la situación acá, estaríamos diciendo, no, es que, claro, es que es lo que haga la gente porque no funcionan las cosas. Y a veces idealizamos mucho cómo ocurren las cosas por fuera. Y la verdad es que a mí me impacta, o sea, me sorprende que en una situación como la que ustedes vivieron con Diego Alejandro, pues no haya nadie de ninguna entidad gubernamental que alce la mano y diga, bueno, a esta familia hay que acompañarla, porque es que este chico estaba acá en territorio australiano, trabajando, pagando impuestos, nosotros lo recibimos acá y simplemente, o sea, se desentendieron por completo. Entonces a mí me parece que es importante como reflexionar un poquito alrededor de eso, de pronto de esa falta de atención para con ustedes en un momento tan difícil. Y por otro lado, quería preguntarte, ¿él tenía qué tipo de seguro cuando viajó? ¿Hay algunos seguros que cubren repatriación? ¿Cómo fue el tema? ¿Ustedes averiguaron por ese lado? ¿Qué le cubría a él? ¿Qué no? Creo que él tuvo un seguro, sí, pero creo que era como más médico, no de repatriación. Ese no lo tenía. Y ese es otro consejo, o sea, hay mucha gente que sale del país y no pensamos, y no estamos preparados tampoco para la pérdida de un ser querido y como para que te pase algo fuera del país.
Y ese es un consejo súper importante. Sí hay que tener el seguro de repatriación, ¿sí? Para no tener que pasar todo esto que nosotros pasamos, porque es una situación muy compleja, muy difícil, muy desgastante, muy dolorosa y pues muy triste tener que uno encontrarse con este tipo como de comentarios y demás. Entonces, es maluco. Entonces, sí, ese es un consejo también que salen del país, salga con su seguro de repatriación, en el nombre de Dios. Y Sí, esto no es para generar pánico cuando uno sale del país, pero sí es difícil cuando las cosas le pasan a uno en el país de uno. Sí es difícil a veces conseguir atención médica, sí es difícil. Todo lo que trae eso si uno no está asegurado, pues en otro país, en otro idioma, las cosas se ponen mucho más complejas, indiscutiblemente. Y los colombianos creo que no tenemos una cultura muy grande de Prevención. prevención y de los seguros. exactamente, así es, así como lo dices, Creo, y te lo digo con conocimiento de causa. Nosotros no, como en otros países, no tenemos esa cultura del seguro, el seguro de la casa, el seguro del carro, el seguro de exequias, el seguro de repatriación, o sea, nada, es muy poco, el porcentaje es mínimo. Ujú. Y eso hay que sensibilizarlo. Eso sí hay que, me voy fuera del país, listo, perfecto, pero me voy con todos mis papeles al día, o sea, con mi seguro. Pues muchos no lo usarán, otros de pronto sí, pero hay que ser prevenidos. Yesenia, pues a mí en medio de la tristeza que trae esto, Diego Alejandro, tan joven, lo que hablas de los colombianos, de cómo se unieron, pues sí le da a uno un poquito de esperanza, sobre todo pues nosotros en Colombia con todo lo que vivimos y muchos de los que están por fuera se fueron huyéndole de pronto a muchas cosas que han pasado en Colombia, muchos despotricamos cuando estamos por fuera del país en las dificultades que tenemos y creo que encontrar tanta solidaridad de patria es un poco reconfortante también en medio del dolor tan grande que vivieron ustedes, que están viviendo. Así es, así es. Es muy reconfortante saber o sea, que nos ayudaron, que se logró la meta, que se unieron muchísimos, porque es que son muchísimos. Yo creo que te estoy hablando de unos 1.000 colombianos, puede ser, o por ahí pasó la cuenta, que se unieron a esta causa con Diego Alejandro y pues, o sea, es que estamos infinitamente agradecidos y siempre lo diré, en medio de toda esta tragedia pasaron cosas muy buenas, demasiado buenas y nosotros como familia somos agradecidos primero con Dios de haber encontrado a Diego Alejandro porque pues estamos hablando de un país donde han pasado también muchas cosas y muchas desapariciones, donde nunca tienes un duelo, nunca tienes un cuerpo, nunca tienes nada. Nosotros logramos repatriar a Diego Alejandro, logramos traerlo, lo tenemos aquí con nosotros y fue gracias a la ayuda de todas estas personas que se solidarizaron con nuestra situación. O sea, los buenos seguimos siendo muchísimos más, muchísimos. Qué alegría, Yesenia, escuchar eso. Yo te agradezco mucho por habernos compartido esta historia. Yo siento que, creo que tú lo mencionaste al principio, y es que nunca nos imaginamos que estas cosas nos pueden pasar y son cosas que pueden pasarnos a cualquiera, a ti, a nosotros, a cualquiera que está en el exterior y a veces uno como que se siente ajeno a todo eso y en cualquier momento nos llega y nos toca la puerta y yo siento que escuchar este tipo de historias también nos permite como sensibilizarnos un poco y prepararnos un poco mejor. Yo creo que antes de grabarlo hablamos y es que a veces se toma muy a la ligera el tema de la migración. De pronto uno cuando está muy joven se siente como muy blindado, se siente muy súper poderoso cuando está muy joven y cree que no se va a enfermar, ni cree que se va a morir, cree que los papás no se le van a morir porque están jóvenes y uno siente que puede con todo y no, o sea, así como está el caso de Diego, está casos de accidentes en otro país, muertes inesperadas como la de Diego, o sea, tantas cosas que pueden pasar en cualquier momento y sí, como que generar un poco de conciencia y prepararnos mejor, de pronto tomar decisiones un poco más informadas, pues ayuda como a mitigar todo lo que viene después,
porque es lo que ustedes están también transitando en este momento, todo ese después que pasando en un país tan lejano como Australia es larguísimo este proceso. Pues mira, ya vamos por más de la mitad de septiembre y aún está todavía el caso abierto, aún siguen ustedes con 1000 preguntas, que me parece una situación muy tenaz, que aún ustedes se sigan preguntando, bueno, ¿y qué fue realmente lo que sucedió? Yesenia, yo tengo que confesarte, después de, es como hemos grabado 70 episodios y de verdad que me conmovió muchísimo. Yo he loqueado mucho en la vida, desde muy joven me he ido a viajar por diferentes países y desde que Laura empezó a leerme lo que escribiste tú y lo que escribió la mamá de Diego Alejandro, me conmovió muchísimo y no dejo de pensar en mi mamá si algo así hubiese pasado. Entonces, también que sirva un poco, a veces, como dice Laura, nos pensamos todo muy a la ligera. Antes de ir, pues que la emoción es más grande que cualquier cosa, que la razón, y nos movemos mucho por las emociones, y hay que hacer una pequeña pausa y de pronto pensar que estas cosas pueden pasar. Ojalá este episodio pues también sirva para eso, y también para que los colombianos, todos en general nos sintamos orgullosos un poquito, que no todo es tan malo acá, y también una forma de llevarles el mensaje de agradecimiento a todos los que hicieron parte pues de este proceso ayudando. Nunca no nos va a alcanzar la vida, a nosotros, a la familia de Diego Alejandro, para agradecerle a todos los que hicieron parte de todo este proceso. Como les dije hace rato, desde el día 0 hasta el día que, incluso hasta el día que Diego Alejandro ya posaba en su última morada, tuvimos contacto con mucha gente, muchos colombianos en Australia. O sea, fue desde el día 0 hasta el último día nos acompañaron. No, les agradecemos nosotros. También, en nombre chicos, muchas gracias y a todos los que en metieron. nombre de la familia, de Diego, qué bonito, de verdad, escuchar esto. Y Yesenia, te mandamos un abrazo muy fuerte para ti, para Nerley, para toda la familia. Que el tiempo ayude a sanar y que lleguen pronto también como los informes para que también puedan hacer como el respectivo duelo. Yo creo que es importante y necesario que pasen las cosas como en el conducto regular y que el tiempo les ayude mucho a transitar todo esto. Muchas gracias por haber abierto tu corazón, que en este momento está tan adolorido, para compartirnos esta historia. De verdad que lo valoramos, como dije al principio, demasiado. No, a ustedes gracias, porque esto son experiencias y de esto tenemos que aprender. Todo lo que pasa en la vida son experiencias y es para ayudar a otros. Incluso en este momento de pronto nosotros sentimos que podemos ayudar a otras personas, a ayudarlas y compartir lo poquito que pudimos conocer, lo poquito que pudimos vivir con todo este tema de Diego Alejandro. Y gracias a ustedes por tenernos ahí presentes, por interesarse por la historia de Diego Alejandro. Y nada, Diego Alejandro que descanse en paz, ya lo tenemos acá con nosotros y eso nos reconforta muchísimo, eso nos ayudó muchísimo a nosotros como familia y no nos va a alcanzar la vida. Para agradecerle a todos, absolutamente todas las personas que nos ayudaron en todo este proceso. O sea, este programa me puedo quedar todo el día diciéndole gracias y mil gracias a todos. Sí, hay algo de aquí en adelante que necesiten, que nosotros podamos colaborar, no dudes en decirnos, en contactarnos, que también el sentido también de este espacio es ese, además de la información que sentimos que es muy útil, la información oportuna, también pues como unir esfuerzos para ayudar en lo que podamos. Entonces si de pronto de acá en adelante necesitan algo y podemos nosotros aportar, no dudes en tenernos en cuenta. Un abrazo, Yesenia, feliz Muchísimas noche gracias. y gracias. Vale, chao, gracias. Chao. Que estés muy bien. Chao. A ustedes gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros. Esperamos que esta historia
los haya sensibilizado, concientizado. Yo creo que hay mucho que aprender de lo que viven otras personas. A veces no necesitamos vivirlo para de pronto sacudirnos un poquito y entender que hay cosas que nos pueden ayudar. Inclusive yo siento que la historia de Diego también como que le genera a uno, Alejo, como esta sensación de decir, puedo ayudar más. O sea, hay gente que la está pasando situaciones muy difíciles y cómo puedo yo sumarme para que otros de pronto sufran menos en un episodio tan doloroso. Gracias por estar acá, gracias por sumarse a No hay banderas en Marte. Nos vemos en 8 días con una nueva historia, un nuevo invitado. Chao, gracias. Chao.